nombre que él tenía. Así se le puso, ¿verdad?, por sus padres. Pero Pedro fue el nombre que el Señor Jesucristo le puso. ¿Cómo entendemos eso? Que el apóstol entiende que es el mismo aquel a quien Dios cambió por medio del Señor Jesucristo. Él se describe y dice: solo soy un siervo. Claro, el Señor me envió como un apóstol también, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque Él en su humildad no se enaltece. Por eso dice: siervo y apóstol, ¿de quién? De Jesucristo. Quiere decir, Él es el que emite la carta. Él es el que Dios le ha revelado una palabra para la iglesia. ¿Hacia quién es dirigida la carta? Siempre ahí mismo, capítulo 1, versículo 1 dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Curioso es entonces que el apóstol dice que a los que habéis alcanzado una fe, pero ¿quién fue el que hizo que nosotros alcanzásemos esa fe? Ahí lo dice, el Señor Jesucristo. ¿Por qué está usted aquí? Porque Cristo le dio en su misericordia que usted alcanzase la fe. No fue usted, no fui yo, sino Él. Vuelva a leer conmigo, por favor, el versículo 1. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. ¿Quién es el que lo ha hecho así justo a usted? La justicia de Dios. No somos nosotros. Claramente el apóstol inicia con un saludo, pero a la misma vez introduce una doctrina. La doctrina de la justificación, que es por fe, que no es por obras, que no es que el hombre la alcance por mérito propio, sino que es Cristo que la hace producir en nosotros por su misericordia. Hacia ellos es dirigida la carta. Ahora, estos fueron en aquel tiempo. Ahora, ¿hacia quién cree usted que es dirigida la carta? A nosotros, que también hemos alcanzado la misericordia de Dios y la justicia que es de Él. Vuelvo a repetir el versículo 1, por favor. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿El que hemos alcanzado? Una fe igualmente preciosa que la... Vaya, usted comparte la misma fe que tenía el apóstol Pedro. Gloria a Dios por ello. Como el apóstol no dice una fe, no como la mía, sino él incluye a todos y dice nuestra. Quiere decir que todos en aquel tiempo el apóstol consideraba que tenían la misma fe. Eso es hermandad. Eso es entender que es Cristo quien hizo producir esa justicia en usted y en mí, como la hizo producir en Él. Hacia ellos es dirigida la carta, que ahora en la actualidad se refiere a usted y a mí. Que hemos alcanzado una fe, sí. Que hemos sido alcanzados en una justicia, sí. ¿Y de quién era esa justicia? La justicia de Dios. 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice que el deseo del apóstol en el saludo también es que la gracia y la paz, que son de Dios, ¿verdad?, os sean multiplicadas. ¿Pero cuándo? En el conocimiento. ¿Ve cuán importante es el conocimiento de Dios? Cuando el hombre conoce más los atributos de Dios, debe de, por consecuencia, ser más temeroso. Si nosotros como creyentes llegásemos a entender cómo es Dios en su esencia, Él es santo, puro, y nosotros cómo somos, todo lo contrario. Entonces, ¿por qué existimos? Porque en la misericordia de ese Dios que usted conoce está lleno de bondad. Está lleno de amor. ¿Hacia quién? Hacia un mundo pecador, por el cual dio su vida. Y por esa obra, como lo decía en el texto anterior, es que usted y yo hoy podemos decir somos cristianos. Es por lo que el apóstol Pedro podía decir también esa fe preciosa al igual que la nuestra.
¿Para qué no hace una graduación de fe el apóstol diciendo los que tienen poca fe? No, él une a todos y dice una fe preciosa. Si viera a cada uno de ustedes personalmente, el apóstol les diría estas palabras. Si hubiésemos tenido el privilegio de conocerle, nos dijera gracia y paz. Nos dijera también, ustedes que han alcanzado por la justicia de Dios y nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué le diría? Hermana, usted tiene la misma fe que yo tengo. Se lo diría a un hombre al cual dice la Escritura que tuvo una manifestación gloriosa del Espíritu Santo en la que pudo resucitar muertos. ¿Cuántos sabemos eso, que el apóstol Pedro pudo resucitar muertos? Sí. Pudo, hermano, sanar a un hombre cojo también. Esa era la manifestación que el Espíritu Santo hizo ¿en quién? En el apóstol Pedro. Pero al considerar su fe, a usted no lo está considerando como alguien menor, sino que dice que esa misma fe que él tenía, la tiene usted. ¿Se da cuenta cómo es que la palabra de Dios nos está colocando en una posición diferente? Que somos nosotros los que no hemos llegado al conocimiento de la palabra, en que llegamos a decir, ese no tiene tanta fe, ese sí, como nos hablaba el mensaje del martes, curiosamente, ¿verdad? Llegamos a creernos que conocemos quién es trigo y quién es cizaña, sin darnos cuenta que el que está obrando en nosotros es el Señor, hermano. Por eso usted y yo debemos de tratar la manera de conocer más los atributos de Dios, para temerle más, para servirle mejor, para entender cuál es nuestro lugar. Solamente así, de lo contrario vamos a tener, hermano, engaño en creer que es a causa de un mérito nuestro que hemos alcanzado ciertas cosas. No, ha sido la justicia divina de Dios que demandó un castigo por el pecado y ese pago lo dio Jesucristo. Entre la justicia de Dios es un atributo que lo hemos dicho muchas veces. Todo hombre es pecador, ¿verdad? Y necesita pagarle a Dios su falta. ¿Y cómo se puede pagar esa falta? La justicia de Dios dice también que no puede Él pasar por alto y decir que el inocente, que el injusto es justo. No puede la justicia de Dios. Entonces, como todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, en Cristo Jesús hubo un pago, un sacrificio, para que usted y yo podamos hoy decir, Señor Jesús, y no nos caiga un rayo, hermano, para que ahora podamos mencionar los nombres de Dios de alguna manera u otra, rendirle adoración cuando nuestra vida es impura y no ser consumido porque hubo un sacrificio. La justicia de Dios demandaba ese pago, Jesús lo pagó. Esa es la obra que se ha hecho por usted y por mí, y esa es la fe que tenemos hoy. Es la misma fe que tenía el apóstol Pedro. Igualmente dice, ¿verdad? Luego del saludo ya inicia con una serie de exhortaciones en la que primero también hace entenderle al pueblo que tiene algo de Dios dentro de sí. Nosotros los seres humanos, dice el versículo 3, los seres humanos que hemos creído en Cristo Jesús, hago esa aclaración. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas ¿por quién? Por su divino poder. Otra vez, si usted tiene un don, si usted tiene algo de Dios, no lo merecemos. Nos han sido ¿qué? Otorgados. ¿De dónde nació eso? En el corazón de Dios. Vuelva a leer conmigo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados ¿por quién? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El que nos llamó, ¿cómo es? Glorioso y excelente. Pero ese glorioso y excelente vio la imperfección del hombre y decidió hacerlo partícipe, poniendo de su Espíritu Santo. Cuando muchos no es que Dios nos haya dado toda su esencia, porque nos dio parte, dice la Escritura, ¿verdad?
Lo que se necesitaba para que el hombre pudiese llegar a Dios, bueno, Dios dio su Espíritu Santo para que el hombre entendiese que hay una forma de vivir agradable a Él. Pero eso no vino ni dependió de nadie, sino solamente de su poder. Dijo, le voy a dar a la hermana, ¿verdad? De que conozca que hay un Dios que es bondadoso, es lleno de amor y de misericordia. ¿Para qué? Para que viva conforme a mis mandamientos. En esa naturaleza pecaminosa que hay en mí, Dios de su divino poder me dio algo. Me otorgó, dice la Escritura. 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser, aquí está, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Espíritu de Dios que está dentro de nosotros nos ha hecho partícipes de la naturaleza de Dios. Ese Espíritu Santo que está en el corazón de todos los creyentes también tendría que hacer que huyamos ¿de qué? De las concupiscencias. El creyente no necesita tener a otro hermano ahí para que le esté diciendo, hermano, eso es malo, hermano, eso es bueno. No, él ya tiene de la naturaleza de Dios algo que le dictamina en su conciencia y le dice, esto es correcto, esto no. Pero los cristianos nos equivocamos. Aquí somos bien bonitos como cristianos. Pero al salir de aquí a nuestros hogares, al salir aquí a nuestros trabajos, al salir de aquí es donde debe de estar esa naturaleza que Dios ha dejado en nosotros, la naturaleza nueva, dominando sobre nosotros. ¿Para qué? Para que ella nos haga huir, dice. ¿De qué, hermano? De la corrupción, quiere decir del pecado, correcto. La palabra corrupción es lo que corrompe, lo que está arruinado. ¿Y qué es lo que está arruinado? El sistema pecaminoso que gobierna el mundo, que dirige al mundo. Y pronto, si usted nada más salimos, hermano, de incluso nuestras casas, ahora, hermano, con la tecnología, todos en su mayoría tienen acceso a un, ¿cómo se dice? A un móvil, ¿verdad? En el que usted decide qué ver. Y lo que vea, eso le va a nutrir. Si usted y yo tenemos un Espíritu Santo, debería, por consecuencia, ese Espíritu dictarme lo que debo de hacer con ese móvil, con ese dispositivo, es la palabra. Como en otro tiempo lo era la radio, la televisión en su momento, ahora el teléfono. Como soy participante, Él me ha hecho participante de la naturaleza divina, quiere decir que Él me va a dirigir y me va a decir, mira, y vos lo que estás viendo. No necesito que venga mi esposa, ¿y usted qué está viendo usted? Sino que tengo un Espíritu Santo dentro de mí. Eso es lo que me quiere decir el versículo 4, volvamos a leer. Por medio de las cuales nos ha dado ¿qué? Preciosas, hermano, y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser ¿el qué? Participantes de ¿qué, hermanos? De la naturaleza divina. ¿Y la divinidad dónde se encuentra? La palabra divinidad es una palabra griega que se le daba en aquel tiempo, hermano, a Zeus. En lo griego, ¿verdad? ¿Y por qué está escrito en la Biblia? Dando a entender que solamente hay alguien que podría ser divino y es Dios. Es su divinidad, su deidad. La única deidad existente es la de Dios. Y esa maravilla tan grande que le ha hecho a usted participante, dice, ¿verdad? O sea, siéntase, hermano, que usted tiene algo de Dios. Dios le ha hecho participar de esa naturaleza. No solo creó, hermano, al hombre de la tierra y lo formó con los minerales de la tierra, sino que lo hizo participante de su naturaleza. ¿Y qué sopló? Tierra. No, a la tierra sopló y le dio vida. En ese momento el hombre fue participante. El problema es que la naturaleza terrenal gobierna
en la vida de los hombres y los dirige. Entonces Dios, por medio de Cristo Jesús, ahora quiere que esa naturaleza esté sujeta a Dios por medio de Cristo Jesús. Por eso usted y yo somos llamados a huir de la corrupción. No necesitamos, hermano, a nadie. Mire, usted no necesita agarrar el teléfono y llamar a sus líderes de la iglesia y decirle: hermano, fíjese que me han invitado a tal cosa. Porque la Escritura dice que Dios ya lo hizo participante de algo divino que está en usted. ¿Para qué necesita el pastor? ¿Para qué necesita el líder? Estarle, hermano, y voy a la fiesta navideña, y voy a los panes con pollo, y voy a enflorar. ¿Acaso no tiene un Espíritu Santo que lo hace huir de la corrupción del pecado? Hermano, y hago tal cosa. Deje de andar preguntando, porque el hermano lo más posible es que le diga: vamos. Puede ser tan débil y sensible. Ay, hermano, si la carne es débil, vamos, así le va a decir, ¿verdad? ¿Acaso no tenemos un Espíritu Santo que nos da el discernimiento para saber que hay que huir de esas cosas? Eso es lo que quiere decir. Si nos ha hecho participantes de tener promesas que fueron dadas en el Antiguo Testamento por los profetas, que en Cristo Jesús se cumplieron, y que ahora Cristo Jesús mora en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo, entonces ese Espíritu Santo tiene que enseñarnos a nosotros lo correcto. El mundo dice, esto es similar a lo que dice en la primera carta, por favor. Atrás. Capítulo 4. ¿Qué dice? Versículo 3. Del 2, leamos, donde dice, ¿verdad? Para no vivir el tiempo que resta, ¿a dónde? En la carne. ¿Conforme a qué? Vaya, el que vive en la carne vive conforme a las concupiscencias. ¿Qué más? De los hombres, sino conforme a quién, a la voluntad de Dios. La exhortación está en el 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, ¿verdad? Andando ¿en qué? ¿En qué anda el mundo? Lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. ¿Qué dice la exhortación? Que eso ya basta. Ahora el versículo 4 dice: a estos les parece cosa extraño que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Le parece extraño que usted ya no vaya? Ah, pero si a mí me gusta y voy, tengo un problema, que todavía sigo haciendo lo que la concupiscencia y la corrupción del mundo. ¿Quién me está gobernando entonces? No estoy haciendo que esa naturaleza divina de la cual Dios me ha hecho partícipe obre en mí. Es por ello que en otro texto dice el apóstol Pablo que se contrista a veces al Espíritu Santo cuando no lo obedecemos. Vamos al estudio, capítulo 1, versículo 4. Ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Donde decía: habiendo huido. Esa palabra es clave. Habiendo huido ¿de qué, hermano? De la corrupción que hay. ¿Qué hay en el mundo? Corrupción. ¿Y a causa de qué es esa corrupción? De la concupiscencia, correcto. Entonces el Espíritu Santo me dice: tú ya no debes de decir esas palabras. Tú ya no debes de vivir así. El problema es que a veces no le damos el espacio que merece al Espíritu Santo. Hemos entendido esa parte, que tenemos algo de Dios ya en nuestros corazones. Ese es el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Tal vez no, alguien podrá decir: pero si usted tiene algo de Dios, usted lo conoce todo. No, es que Dios nos ha dado conforme a su misericordia. Nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. No nos ha dado el 100% de su esencia, claro que no, porque no podríamos decir que somos entonces igual que Dios, en ninguna manera. Nos ha dado conforme a su voluntad. Y nos ha puesto un Espíritu Santo que tiene el poder para cambiar nuestra forma de vivir. A veces, hermano, hay una confusión. Voy a aclarar esto. A veces la falta de conocimiento de la palabra de Dios hace que nosotros
cometamos errores al decir el poder de Dios se está manifestando porque alguien está danzando, porque alguien está cantando, alguien se está hablando en lengua. Es el poder de Dios, sí, pero el poder de Dios también me frena la lengua cuando yo voy a hablar de mal de alguien. Es el poder del Espíritu Santo en mí. Pero a veces creemos que el poder de Dios solo es cuando alguien está con todo ahí, ¿verdad? Y se ve. Hermano, disculpe, eso puede ser emocionalismo. Porque al salir de aquí, ese que estaba bien ungido aquí en el altar, ¿verdad? Y hasta danzando y hablando en lengua, puede ir a ultrajar a su prójimo. ¿Dónde está el poder de Dios? No es que yo cuestione las manifestaciones del Espíritu Santo, en ninguna manera. En ninguna manera, pero no es consecuente que yo aquí bien ungido y al salir de aquí el poder de Dios quedó aquí. Y cuando salí voy a pelear con todo, ¿verdad? Ese es el poder de Dios que me hace cambiar y ya no ser de esa forma. Es esa la naturaleza divina que me hace ser otra persona. Esa es una manifestación del poder de Dios. Cuando usted deja de hacer lo que Dios es abominable y usted lo deja de hacer, solo el poder de Dios le puede hacer. Le voy a poner un ejemplo: una persona alcohólica y deja de tomar, solo el poder de Dios lo puede hacer. Una persona que tenía problemas, hermanos, con algún tipo de pecado y dejó de hacerlo, ¿qué se manifestó en él? El poder de Dios. Y quizás usted nunca lo vaya a ver, hermano, danzando, pero el poder de Dios lo cambió, el poder de Dios lo transformó. Aquella persona que utilizaba su vida, hermano, para andar de esquina en esquina y poniendo en mal a todo mundo, cuando vino el cristianismo se convirtió, ahí se manifestó el poder de Dios, cuando ya dejó de hacer esas cosas y ahora, en vez de usar su boca para hablar mal del prójimo, ahora glorifica a Dios. ¿Ese qué es? Ese es el poder de Dios. Ese es un error decir, hermano, viera cómo sentí el poder de Dios. Y cuando ve al hermano allá a la salida, hermano, con su gran corazón bien rencoroso. Esas son falacias, hermano. Eso no es poder de Dios. Entonces, el poder de Dios solo se manifiesta en un momento. No, el poder de Dios cambia la vida del hombre. ¿Cambió la vida del apóstol Pablo? No. Era perseguidor de la iglesia y que cuando vino el poder de Dios lo cambió, no danzó, ¿verdad? ¿Qué hizo? Fue transformado, hermano, que habiendo sido él perseguidor, pasa a ser perseguido. Porque cambió y fue transformada su vida. Ese es el poder de Dios que cambia. El que hace, hermano, que aquellas cosas que nosotros nos dominaban y ahora, hermano, ya no nos dejamos dominar por ellas, no somos nosotros. Ese es el poder de Dios. Esa es la naturaleza divina que Dios lo ha hecho participante. 5. Vosotros también. Aquí hay algo, mira, hermano. Poniendo toda diligencia. Esta parte quiere decir que le pertenece a usted y a mí. Cuando dice, por vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe. ¿Cuántos tenemos fe aquí? No solo tenemos que tener fe, sino que también debe de manifestarse ciertas virtudes con energía del alma, hermano, en nuestros corazones, que vea el mundo que hay algo de Dios en nosotros. Añadir a nuestra fe, ¿el qué? Virtud. Y a la virtud, ¿el qué? Conocimiento. Y no solamente me quedo con ello, sino que después del conocimiento, ¿qué viene? Al conocimiento hay que añadirle dominio propio. Ese es poder de Dios. No solo basta con decir yo tengo fe, se tiene que visualizar lo que yo digo, que creo en Dios, que tiene Dios poder. Tengo que manifestarlo, no solo decirlo. Después del conocimiento decía dominio propio, capacidad de tomar decisiones sin necesidad de que nadie me influya, porque tengo un Espíritu Santo que también, el apóstol Pablo dice que él da también dominio propio. ¿Qué más dice? Al dominio propio, no me quedo allí. Paciencia. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Eso se echa de ver o solo se dice? Se tiene que echar de ver. ¿Cuántos de aquí nos falta paciencia? Yo no voy a andar de mentiroso, hermano. El más impaciente entre ustedes quizás puede ser yo.
Entonces, a esa área yo debo de dejar que el poder de Dios se manifieste. Y cuando viene la provocación, ¿qué debe de manifestarse? El poder de Dios. Vaya, Luisito, freno, paciencia. Yo vine antes que él, paciencia, ya lo voy a atender. Pero es que mire, paciencia. Solo son pequeñas cositas donde yo mejor me voy de aquí. ¿Cuántos hemos dicho eso? Porque no tenemos que... ¿Y quién produce la paciencia? Dios. ¿Y a dónde está Dios? No solo en el cielo, ha dejado algo en nosotros, dice la Escritura. Estamos entendiendo, ¿verdad? Después, ¿qué más? A la paciencia, piedad. ¿Cuán piadosos deberían de ser? ¿Quiénes? Los cristianos. ¿El mundo está falto de piedad? Sí, hermano. Dice que el problema de lo que nosotros vemos, por qué se ha manifestado tanta la maldad, es por esto, porque dejó de existir ya la piedad y la misericordia, ya no se ven. Y a causa de la crueldad que existe, el amor dice que es una de las características de las cuales anuncian que Cristo está a las puertas. Cuando el amor se enfríe, ¿qué va a crecer? La maldad se va a multiplicar. La piedad es necesaria manifestarla. Ser piadoso, ser misericordioso, somos llamados a eso. ¿Eso es poder de Dios también? Claro que sí. Pero eso lo escondemos, ¿verdad? Y solo nos gustan otras cosas. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. El amor, ¿verdad? Fraterno. El llevar las cargas de los unos los otros. Aquí nuestros hermanos somos pequeños, pero cuando un hermano, la gloria sea para Dios, tiene una dificultad, como somos pocos nos damos cuenta y no nos sentimos cabal, sentimos que nos falta algún hermano, ¿o no? ¿Eso qué es? Es el afecto. Pero no vino la hermana. Ay, hermana, entre menos somos, mejor, más nos toca. El mundo es así. Usted y yo no, ¿verdad? Pero el mundo sí es así, ¿o no? Entre menos somos, mejor, dice. Es como los ricos, ¿verdad? Refrán de ricos, ¿verdad? Entre menos somos, más tenemos. Pero en el cristianismo no. Y la iglesia primitiva tenía por característica el amor fraternal. Si dice que eran capaces de vender sus propiedades y traerla a la administración de los apóstoles para que ellos tuviesen todas las cosas ¿en qué? En común. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Que a las cosas temporales solo les habían puesto ellos su mirada ¿dónde? En lo espiritual. Esto era secundario. Esto servía, sí, pero servía para el bien de todos, porque había ¿qué? Afecto fraternal. No miraba nadie, ¿verdad?, por lo suyo propio, porque ese es el verdadero amor. Corintios lo describe de esa forma también. A la piedad dijimos, ¿verdad? Afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el sello. Amor. Amor. ¿Está falto de amor el mundo? Sí, hombre. Falto de amor al prójimo. Y esto es lo que usted y yo como cristianos somos llamados a manifestar todos los días de nuestra vida, no solo cuando venimos al culto. El amor fraternal. Mire lo que dice Corintios. Por favor, váyase respecto a esto mismo. Primera de Corintios, atrás. Como le vuelvo a repetir, a veces encerramos el poder de Dios solo en ciertas manifestaciones y nos olvidamos de lo principal. Primera de Corintios, capítulo 13. 13. Para que no confundamos que el poder de Dios solo está en pequeñas cosas, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como ¿qué? Metal que resuena o címbalo que retiñe. Pero va que resaltamos muchas veces más esas cosas.
Yo no, en ninguna manera estoy en contra si el Espíritu de Dios le toma y le hace hablar en lengua, gloria a Dios, hermano, pero que sean de Dios. Lo que me dice la Escritura es que si usted habla en lenguas, que por favor pida interpretación para ella, para que así la iglesia entienda lo que usted está hablando. Pero si dice que todos hablan en lengua, dice que eso no es correcto. A lo mucho 2 o 3, dice más adelante. Y que otro interprete. Ahora, está hablando de que tenemos de la naturaleza divina. La naturaleza divina le puede hacer hablar en lengua, gloria a Dios por ello. Pero si no tengo amor, ¿qué dice? Vaya, soy como metal que retiña. Ahora ya no solo va a las lenguas. Vea lo que dice el 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia. Aquí ya tiene otra cosa, lo que dijo el apóstol. Ya no solamente es el entendimiento, sino que también el conocimiento. Pero sin puedo tener conocimiento, pero si no tengo amor, por eso decía que el amor era el sello. El apóstol Pablo lo pone como primero, aunque el apóstol Pedro está mencionándolo lo de último, pero es lo más importante. Es como la corona, allá lo pone como la corona, al final de todo. El apóstol lo pone como primero también, el apóstol Pablo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice la Escritura? Vaya, ahí menciona 3 cosas. ¿Mencionó el qué? El conocimiento, mencionó la fe. ¿Sí la mencionó? Puedo tener la fe incluso, hermano, de trasladar, dice, un monte al mar. Que esa es la fe que demandaba el Señor Jesucristo, ¿sí o no? Pero si no tengo amor, esa fe me sirve. Lo dice la Escritura, ¿verdad? ¿Está hablando de lo mismo el apóstol? Sí. ¿Qué más dice el versículo 3? Aquí está, ¿verdad? Si me la llevo de filántropo, ¿verdad? Y voy a hacerlo, hermano, para que digan que yo ayudé. Yo puedo haber repartido mis bienes, pero si no lo hice con el principal objetivo del amor, nada soy. Vea lo que dice, por favor, el versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer, ¿a quién? Esa es una demanda. Pero si yo lo hago sin amor, ¿qué pasa? O sea que yo puedo ir a repartir, pero si no hay amor, ¿de qué me sirve? De nada, lo dice la Escritura, ¿verdad? Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, quiere decir que yo puedo dar mi vida por otro, pero si no lo hice por amor, que es príncipe. ¿Y eso quién me lo puede hacer producir? Solo la naturaleza de Dios dentro de mí. Dejemos esa parte para no desviarnos mucho. Solamente era para sincronizar que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro priorizan el ¿qué? El amor. Como una manifestación de que Dios lo produce en nosotros. Por eso dice el versículo 6, sí, gracias hermana, el 7, sí. A la piedad, afecto fraternal. Todo eso es importante. Y al afecto fraternal, amor. Vaya, cuando yo hago todas estas cosas y las hago en amor, me dice lo siguiente, el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros, y dice, y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Quiere decir que estos son frutos, como también lo dice Gálatas. Amén. Si quiere vamos a Gálatas para que vea que de lo mismo ha hablado también. Atrás, hermanos. Capítulo 5. Versículo 22.
¿Qué es lo que hace esa naturaleza divina de Dios en la vida del creyente? Lo siguiente, versículo 22. ¿Lo tenemos? Capítulo 5, versículo 22 de Gálatas, ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu es que amor, el primero. Después, ¿qué sigue? Gozo, paz, otra vez, paciencia. ¿Son las mismas o no, hermano? O el hermano se puso a repetir, estoy en diferente libro, pero está hablando de lo mismo, del fruto. ¿Y quién hace producir ese fruto? El poder de Dios. ¿Va que no solo el poder de Dios, que yo esté aquí predicando? No solamente eso es el poder de Dios. El poder de Dios es que yo esté actuando en estas cosas. Ese es el poder de Dios. Claramente dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Y el gozo no es una alegría pasajera. El gozo es permanente. Las alegrías son temporales, pero el gozo debe de ser permanente porque es un fruto que lo produce el Espíritu. Cuando dice amor, gozo, ¿qué más? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que dice la Escritura no hay ley. Mira, hermano, si la iglesia se da cuenta y empieza a valorar más lo que Dios demanda, va a dejar a aquellos adornos por verdaderamente sumergirse en lo que verdaderamente Dios está demandando. Por eso vuelvo a aclarar, y aunque por esto a mí me dicen muchas cosas y hasta quizás he llegado, hermano, a que alguien malinterprete, ¿verdad? Que yo no estoy a favor de ciertas cosas, de manifestaciones en la iglesia. No es que esté en contra, sino que la demanda de Dios no son esas cosas, hermano. Muchos dicen, hermano, usted está en contra de eso. Es el Espíritu que se está manifestando en los hermanos. Por eso los hermanos están así. Bueno, si los hermanos están así, cuando lleguen a sus casas no lleguen a pelear con sus mujeres. Cuando lleguen a sus casas no lleguen a pelear con sus hijos. Porque ahí va a estar el fruto del Espíritu. Ese gozo que estaban aquí con todo y dejaron que se fluyera en ellos. Si es verdaderamente gozo, va a estar en sus trabajos. Con el compañero que más molesta, con el que le provoca, y ahí va a estar la paciencia manifestando. Pero si eso fue emoción, mañana yo a esa no le hablo. ¿Y cómo es que no le hablo? Y en la noche anterior estuviste aparentemente en el Espíritu. Esas son mentiras. Está bien que dance, pero que viva alegre toda la vida, que se goce, que no andemos con amarguras, hermano. Pero somos religiosos. En la iglesia no cuesta ser cristiano. Es dando fruto como nos vamos a conocer. El árbol se conocerá, ¿por qué? Por su fruto. Y el fruto se da ¿a dónde? Donde vivimos, a dónde vamos. ¿Nos está hablando el Señor? Vaya, vamos nuevamente al estudio, ya para ir terminando, ya casi. Capítulo 1 de Segunda de Pedro. Versículo, estábamos ya en el 8. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿cuáles cosas? ¿De qué ha hablado? ¿Cómo? De la paciencia, de la virtud, de la piedad, del amor fraternal, del dominio propio. De eso ha hablado, ¿verdad? Eso debe de estar ¿a dónde? ¿Y por qué, hermano, usted más resalta estas cosas? Porque estas son las cosas que te hacen manifestar que tú eres hijo de Dios, al igual que yo. Porque estas son las cosas que no me dejarán caer. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Termine por favor la idea en el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y que abundan, ¿qué pasará? No os dejarán estar, ¿qué? De haraganes, ociosos, quiere decir, ¿verdad? Ni tampoco dice, ni sin fruto, quiere decir, vaya, ¿cuántos hemos tenido, aunque sea algo que hemos sembrado una vez? ¿Qué desea usted de lo que sembró? Un ejemplo, si usted siembra un árbol frutal, la hermana, gloria a Dios, la voy a tomar como ejemplo, a ella le gusta sembrar sus platanitos,
pero le gusta que sea la gran mata o que eche el fruto. ¿Qué es lo que le interesa a usted? Que eche el fruto, ¿verdad? Porque aquella gran parra, como les dicen, esa se fue vana. ¿No tuvo qué? Entonces, cuando no tiene fruto, ¿de qué sirve? ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dice San Juan? Capítulo 15. Si permanecéis en mí y mis palabras, oiga, ¿el qué? Mis palabras permanecen, ¿el qué? Mis palabras en vosotros. Entonces dice que es como la vid, puede dar mucho fruto. Pero si se corta, ya no hay cómo. Entonces dice el versículo 8, para terminar. Estas cosas, dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar, lo que decíamos, ¿verdad? Haragana. Ay, que mi mamá tenía, le voy a traer el ejemplo de mi mamá, ya se murió, ya no me puede reclamar. Mi mamá le gustaba el jardín, pero una rosa que no echara, la cortaba. Y les hablaba, si no echas clavel, le decía al clavel, te voy a cortar. Tenía una su tijera. Mi esposa se acuerda. Ahí le gustaba andar. Mami, si bien bonita, no echa la haragana, vos, la cortaba. ¿Qué buscaba ella? Fruto. Y todas las demás cosas, va, que son adornos. No, se busca. ¿Qué busca el Señor? Fruto. ¿Qué más dice el versículo 8, que no lo hemos terminado? Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene miopía, la vista corta. No mira, es ciego. ¿Cuáles cosas son las que no debo yo dejar de hacer? Los frutos que me demanda, eso tengo que hacerlo, porque si no las tengo, estoy como ciego. ¿Qué más dice el versículo 9? Pero el que no las tiene, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corto, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque, termino con esto, haciendo otra vez estas cosas, no caeréis jamás. Así es que eso de que los hermanos se caen, eso es cuando no se han afirmado bien. Se les ha olvidado que le fueron perdonados sus pecados. Por eso, hermano, no andemos nosotros ahí llevándonos. Yo soy bien espiritual, hermano, porque hago aquello. Viera que siento el poder de Dios. Dé fruto y así no va a caer. Porque en la misericordia de Dios, hermanos, nosotros nos fijamos en que anhelamos, ¿verdad? Que nos vean haciendo aquello y lo otro. No, demos fruto para que no caigamos. Y dice que no caeremos jamás. ¿Cuándo no vamos a caer jamás? Cuando estemos ocupados haciendo la voluntad de Dios, las cosas que nos pertenecen a nosotros, porque nos ha sido concedida, decía, de parte de Dios. Hemos aprendido algo esta noche. ¿A qué nos manda el Señor? A dar fruto. Porque si usted da fruto, no caerá. Así lo dice la Escritura, no lo digo yo. Porque si estoy de haragán, entonces sí, ¿verdad? Caer. Como aquella mata o árbol, ¿verdad? Que no hace nada, mejor lo botan y para qué lo va a tener ahí, dice usted. Me estorba, ¿verdad? ¿Hemos aprendido algo esta noche? La gloria sea para nuestro Dios. Dejémoslo hasta aquí. Vamos a